muy sorprendido de cómo eran las figuritas. Sí, Muy es redonditos. un álbum de figuritas de jugadores de fútbol de los años 50 y pico. Mirá. 50 y pico. Le coleccionaban Saporiti. los jóvenes del Río Tercero de los años 50. Y yo estaba repasando esta revista, Fantasía, un poco más adelante, de los años 60, 70, ¿no? En la que está, por ejemplo, Álamo Jim o el famoso Cabo Sabino, ¿no? Y Casi... estos eran los relatos, los primeros relatos que tenían para entretenerse, básicamente. Claro. Muy bien. Bueno, Lo que me llamó mucho la atención acá es que no solo juntaban figuritas de deportistas, como verán, hay todos de selección nacional, Sí. Boca Juniors, sino que además venían figuritas de próceres o personas conocidas. Claro, de la historia en nacional. general. Sí. Sí, así es. Es que todos esos elementos, todos esos objetos, si queremos, componen como una trama que tiene que ver con recuerdos, con objetos o situaciones, personajes que tienen memoria, ¿no? Que disparan una memoria. Porque la historia a veces se puede llegar vía la gente que estudia la historia de manera Sí, científica, académica, y también se puede llegar a través del recuerdo y el relato oral. Claro, lo que llamaríamos una especie de memoria viva o de archivo oral. Y en este caso, como siempre nos toca, hablando de Río Tercero. Para eso, una buena idea sería convocar a los que han vivido esa ciudad, el espacio y el tiempo de esa ciudad, que parece que ya no está, y que nos cuenten cómo fue. Yo te cuento que hoy nos van a visitar Norby Ginés, Tito Santa, por ejemplo, y nos van a contar cuáles son sus recuerdos de aquella ciudad que vivieron. Eso es. También sé que va a venir Pina Esparachino, la histórica canillita de todas las épocas de Río Tercero, y Omar Pisani, ¿no? Quizás el hombre que más conoce de la historia del deporte en la ciudad. Si te parece, Sergio, vamos al próximo bloque del programa. Así ya nos encontramos con los invitados. Perfecto. Comenzamos el segundo bloque de la ciudad en cuestión. Ahora vamos a tratar de enfocar a nuestra ciudad, a Río Tercero, y ver cómo era en otros tiempos, y es por eso que ya tenemos los invitados, ¿no es cierto? Así es, para tratar de armar lo que hemos llamado una especie de memoria oral de la ciudad, no a partir de los estudios, de las investigaciones o los historiadores, sino de aquellos que lo vivieron, es que estamos pensando este programa. Es por eso que hemos convocado, y agradecemos muchísimo que nos acompañen aquí, a María Teresa Esparachino. Toda la ciudad la conoce como la Pina Esparachino. Muchísimas gracias por venir. No. Y una celebridad de la ciudad en cuanto al deporte, la docencia del deporte en la ciudad, que es Omar Pisani. Sí. También hombre de una enorme memoria que nos va a ayudar a recordar. Yo no sé quién quiere comenzar, pero decíamos esto de la primera pregunta un poco más abierta, es decir, ¿cómo recuerdan esa ciudad que ustedes transitaron? ¿Qué tenía de diferente? Y siempre hay que darle paso a los de mayor edad. Claro. Creí que iba a decir a la dama. La tenemos igual, pero bueno. Y, por ejemplo, era de poco salir, porque el centro era lo único que teníamos para ir, Claro. o la plaza, pero era los chicos tenían las canchas de deportes, por ejemplo, Claro. que era a donde yo vivía, que era cerca de la plaza, estaba el Club 9 de Julio, y ahí eran los lugares que más asistíamos cuando éramos niños. Pina, cuando decís la plaza y el centro, Sí, para todos los que están escuchando, piensan en la plaza actual Y la calle piensan del en el centro actual. pero la calle del centro nada más, porque era La calle Libertad. Libertad. ¿Y se llamaba Libertad? No. Sí, ¿Siempre Libertad? sí, Libertad, que yo sepa, porque era Libertad y Uruguay. Ajá, que porque me cortaba. parece que desde el 55 se llama Libertad. Y Éramos sí, 96. No quiero decir. Sí. sí, puede Es ser. así, ¿cierto? Porque es un problema para la ciudad. Se llamaba Presidente Perón. Claro. En ese claro. entonces. Y la camioneta de Libertad
Claro, Claro, después no, del si golpe. por eso no quiero tocar el tema. No vamos a tocar No, nosotros. pero es histórico, es decir, Es libertad historia por la revolución también. libertadora. Sí, Claro, Exacto, y le pusieron ese nombre, hubieran puesto otro. sí, sí, bueno. sí, Claro. así es. y era la única calle, porque la que viene a ser Vélez Sarsfield tampoco era tan concurrida. Era la Libertad, Era la calle Libertad. donde estaban las tiendas, que era la nueva en la esquina. Eso Y no. cuando empezaste con tu tarea de canillita, supongo que era muy importante, era la principal manera de informarse. Claro. Empezaste Sí. por las casas, casa por casa, en los negocios. Sí, empecé por las casas principalmente, pero a mí se me daba la idea de visitar los bancos, Ajá, porque yo veía la concurrencia bien. y empecé a asistir, que no era conveniente para otros kiosqueros, porque lógicamente no podés invadir el lugar. Zona de kiosqueros. Si hay una de 2, 3, eran 3 cuadras creo. Entonces me costaba, pero a veces teníamos un cliente y lo podíamos visitar y así fuimos aumentando nuestra clientela. Pero yo visitaba casa por casa. Sí. Esa Y además, fue mi y más allá de las inclemencias del tiempo, ¿no? Y sí, eso no importaba la El diario clientela. tenía que llegar sí o sí. Sí, no importa si iba disfrazada con un nylon, pero era cubierta la bici y todo, si llevaba una cantidad de diarios y revistas. Y en una época en que se vendían muchos diarios y se leían mucho el diario. Sí, Eso es algo que... sí. Y Es yo parte iba del a pasado. todos los bares, por ejemplo, siempre. Era sociedad española, italiana, todo. Te venían a preguntar si te le podías llevar y bueno, vos Claro. le decías siempre que sí. Claro. En ese tiempo era joven. Y que no era solamente por lo que hemos experimentado todos, nos has vendido diario a todos, Sí. a todos los riotercerenses. No era solamente el vendedor del diario, sino que era todo el diálogo y la relación personal Sí, que se establecía a eso, partir sí, del hecho, sí, ¿no? sí. Eso me parece que también es una pérdida. Sí, Sí. no, porque eso de que te hacías amigo de Sí. todo, eso es normal, pero es lindo, porque aprendías un montón de cosas, la vida, cómo se vivía, eso siempre. Y no hace tanto, No. hace 7 años que Que dejaste de- dejé, casi Claro. 73 años anduve, Increíble. hasta los 73 años sí. en bicicleta. O sea que conoces gran parte de la ciudad de Río Tercero. No, ni hablar. Sí, 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 sí. Omar, ¿cómo era aquella ciudad que transitaste? No, justo lo que estaban diciendo, yo repartí el diario Timón, Ah, claro, que el Mira. dueño era Ledesma, claro. porque bueno, los sábados, y para poder estudiar, bueno, y también trabajar en la cedería de mar los sábados, que bueno, uno luchó para poder llegar a algo, ¿no es cierto? Los padres de uno no podían y bueno, uno lo hacía, que es lo que uno le quiere hacer entender a los jóvenes de ahora, pero están en otro mundo, ¿no es cierto? Bien, porque muchas veces todo lo que es la electrónica trae progreso, pero no progreso educativo muchas veces. La ciudad de Río Tercero, bueno, ha progresado notablemente, lógicamente que cuando uno ve que ahora en la fábrica militar hay 300 personas, cuando trabajaba mi papá había más de 2000. Y cuando uno cuenta que hay veces que chocaban cuando iban a trabajar a la fábrica en bicicleta, Claro. y claro, entraban 500 y salían 500. Claro. Claro, y la Sabio era una sola mano, todo eso. Bueno. Sí. Era una nube azul. Sí, sí, era una, Sí, ¿no es cierto? sí. Bueno, Es verdad. por eso Río Tercero ahí tiene que agradecer a lo que es fábrica militar, bien. Sí. Por eso hoy estaba contento porque parece que va a ser un parque industrial. Se han juntado la autoridad de la provincia y la nación y bueno, está bien. A mí la vida me enseñó que hay que sumar y multiplicar. Sí. Los que restan y dividen se quedan en el camino. Y la ciudad para progresar, una vez dirige un partido político, el otro que tiene que hacer, estar en contra, no acompañarlo. Claro. Y así para las próximas generaciones. Pero bueno, uno lucha todos los días. En la parte deportiva, bueno, había, 9 de julio Athletic, ¿no es cierto? Lawn Tennis, porque fue uno de los primeros clubes. Y quiero decir algo muy importante, que muchos no saben. ¿Dónde estuvo la primera cancha de tenis? Ajá. Estuvo a donde está el Puente Negro.
Ah, Claro, y eso me lo dijo alguien que creo que sabía algo de deporte, que era Cachuzo Ferrín. bien, bien. Y él dice que un día sobrevolando en un avión vieron las líneas y no se dio cuenta de haberle sacado una fotografía para que hubiera quedado como antecedente. Claro. Luego se vinieron acá hacia el centro, ¿no es cierto? Bien. Por eso en la fotografía se ve que antes había muchos tenistas, porque también uno de los clubes que empezó mucho el tenis fue el Club Casino, que sería el Faro Mental. Bien. Y en las instalaciones del casino es donde se daban las clases también de educación física, ahí estaba la pista de atletismo. Deduzco por lo que decís que el centro de la ciudad de Río Tercero no siempre fue el centro donde sucedió todo. Antes estaba más distribuida la cuestión social. Sí, lo que sucede es que siempre está la calle céntrica, donde Sí. se juntaba todo, ¿cierto? El 348, el Bar Avenida, la López, como es, La López. todo era el centro, ¿cierto? Bien, cuando venían las confiterías como Quichatén, de Villa María, donde se instalaban casi en la calle Libertad. Bien, porque es lógico la parte céntrica. Pero también no hay que olvidarse que de los barrios, el barrio Castañino es el más grande y uno de los más antiguos, junto con el barrio nuestro, el Sí, barrio norte. sí, sí. El barrio norte es uno de los más antiguos porque es la otra del ferrocarril. Bien, lo que sí quiero decir, que muchos no saben, que en barrio Castañino nacieron 3 autoridades. Barrio Castaño, 3 Sí, autoridades. sí, nació Fellner, gobernador de Jujuy, Ujú. Ah, mira. Colazo, gobernador de Tierra del Fuego, Sí. y el actual vicegobernador de Tierra del Fuego, Arcando, es de barrio Castañino. Ajá. Y el primer deportista olímpico nació en en el barrio Castañino, que es el famoso Gato Marín. Claro. Que yo luché para que el polideportivo, el salón, lleve el nombre de Marín, porque es el primer deportista olímpico. Con todo respeto, el doctor Robert Conner le puso Ramón Bautista Mestre. Yo soy respetuoso de todo, pero en la capital nacional del deportista no puede llevar... El Gato Marín, recordemos, es una gran figura del fútbol argentino. ¿Y cómo será? Vélez Sarsfield. ¿Cómo será que luego jugó en la selección argentina, fue a los Juegos Olímpicos de Japón, a Tokio, y luego fue transferido al Club Cruz Azul de México? De México, ídolo ayer. Sí, no, Sí, sí. para tener una idea, cuando le despidieron, que se retiró, porque murió a los 46 años, de un infarto, murió joven, cuando se retiró, gritaban, en el estadio que lo despedían entran 100.000 personas, había 100.000 aztecas, y todos gritaban Superman, Superman, Ah, sí. porque le habían puesto Superman, por todas las actuaciones, todo. Pero para mí, lo más grande que hay es una escena del Chavo. Claro, claro. Entra don Ramón y le dice al Chavo, Chavito, hoy le vamos a poner el nombre de un deportista. Y don Ramón dice, yo soy tal. Y el Chavo dice, yo soy el Gato Marín. Claro. Que es lo que le dije el otro día a los concejales. Si el Chavo lo nombró el Gato Marín, Claro. no hablemos más, lo nombró Sí, sí. una figura mundial a un río tercerense. Y aquí no tiene ningún homenaje, ningún nombre. Nada. No, que yo sepa, no. Uno ha Todavía luchado, no. pero... Lo que pasa es que eso muchas veces la que vive en el 10º piso se olvida el que hizo los cimientos. Claro. Y un día, eso me dijeron los extranjeros que trabajé mucho con ellos. Me dicen, guarda Omar, que un día se mueve el cimiento y caen todos los pisos. Sí. Es decir, esta es una ciudad en la cual lucharon mucha gente para que llegara donde tenía que llegar. Y después se empezaron a dividir políticamente. Alguien debe representar un partido, pero cuando entra al municipio es representante de toda la ciudad, ¿no es cierto? Sí, tenemos un también con los nombres de las cosas, aparentemente Sí, también, que habría sí. que ponerlas en discusión. Pero bueno, eso sería para otra discusión. Sí, sí. Siempre hay que respetar a todos, ¿no es cierto?, a los demás, y luchar por esta ciudad. Yo estoy luchando por lo de la capital del deportista, porque muchos no entienden y no pueden creer. Río Tercero tiene 6 campeones del mundo. Es para no creer. Y ojo, que en esos campeones del mundo no está el Piojo López, no está Libana, no están los hermanos milaneses que nacieron en Hernando, pero se hicieron deportivamente acá. Así que analicen ustedes que si los 6 campeones del mundo no están, la cantidad de deportistas que hay. Claro. Y todos los días surgen. Bueno, ahora se va la chica esta, ¿no es cierto?, que es la sobrina de Galinde, se va al campeonato mundial a Tailandia. Y bueno, yo decía que en nuestro país no cambia más, por problemas de dirigente. Van 40 y pico de representantes de la Argentina, pero van a ir 28 porque lograron sponsors privados, porque la Confederación Argentina de Atletismo dice que no tiene dinero para pagarle. Estamos hablando de la autoridad máxima de la República Argentina. ¿Cómo? Claro. Si vivimos en Europa, todos estos deportistas, yo que recorrió con Iván, todo, no, ni hablemos lo que sería. Pero bueno, hay que seguir luchando para que nuestros deportistas
Y de paso el deporte es algo muy importante, más en esta ciudad, que no me gustaría tocar el tema, pero esta ciudad corre mucho las adicciones. Entonces la única forma que el chico salga es, ¿no es cierto?, haciendo deporte. Yo le sugerí a las autoridades municipales durante muchos años que tenía que haber un colectivo 2 a la mañana y a la tarde. Recorrer todos los barrios, supongamos los de la tarde, almuerzan en su casa, ¿no es cierto? Los llevan a los chicos a todas las instalaciones deportivas de Río Tercero. Que hagan básquetbol, fútbol, etc. Bien. Luego, que hacen toda la actividad deportiva, que haya un maestro o 2 y hagan los deberes que le dieron en el colegio, lo hagan en el club. Cosa que cuando termina todo, ya es tarde, llegan a la casa y no tienen que pensar en otra cosa, pues, ¿no es cierto? Eso. Que es una de las alternativas para apoyar a todos. Y siempre me dijeron que es gasto. Yo le dije que no, están equivocados, es inversión. Claro. Además lo pagamos todos los riotercerenses. Así es. Es una opinión muy personal. Bien. Recién Pina hablaba de que llevaba mucho los diarios a los bares, y supongo que en los bares era... ¿Qué pasaba ahí? Porque supongo que era la vida social central, se discutían cosas importantes y además la gente iba a los bares a informarse también, ¿no? Yo iba al 348, como es, Claro. El bar Avenida, que era el bar Rodríguez. ¿No es cierto? Los bares eran algo normal, es decir, que la gente iba no solamente a jugar las cartas, sino a pasar un momento agradable, es decir, charlar, todas esas cosas. Sí. Como ir a la confitería López, porque eso era Exacto. los bailables los sábados que había para los jóvenes. Eso, ¿dónde se salía? ¿Dónde se salía? ¿Dónde salía? ¿Cuál era la nocturnidad de Río Tercero? Y bueno, con respecto a esos de los bares, sí, bueno, es que va la gente ahí como familia también. Van doctores, se reúnen todos. Yo por lo menos que me tocaba ir a la Sociedad Española, que estaban los chicos marketing, ahora ya no está más, no sé dónde está la Sociedad Española ahora. Pero en la Sociedad Italiana lo mismo. Sí. Ellos se reúnen y es familia. Era un lugar de encuentro familiar. Sí, bueno, hay otros que juegan a las cartas, hay otros que, qué sé yo, pero sí, y hay como tienen televisores, ven los partidos, así que la gente pasa la tarde ahí, incluso la mañana. Y eso supongo que también sucedía en los barrios, esos lugares de encuentro, porque en los barrios también hubo en un momento, y todavía sigue habiendo, algunos lugares de encuentro tipo bares o las plazas para jugar a las bochas, digamos, es muy común. Sí, así se juntaban, por ejemplo, a lo mejor en el barrio norte, en el Club Central, o donde ahora está el Círculo Jubilado, es decir, buscaban la actividad deportiva, ¿no es cierto?, y también la actividad recreativa. Las plazas siempre estaban llenas porque era algo lógico, Sí. es decir, ¿no es cierto? Al no haber existido tanto de la televisión y la otra cosa, los niños tenían que hacer su actividad. Ver normalmente, que sabe poner el señor Santa, supongamos, de que era algo normal y común que en todos los baldíos hubieran 2 arcos, ¿no es cierto?, hechos de caño o algo, y todas las tardes llenos de niños. Porque era lo sano. Exacto. ¿No es cierto? Y eso era muy importante porque al estar en contacto con la naturaleza, también el respeto hacia la misma, hacía que, bueno, su personalidad se formara de otra manera. A mí me llamaba la atención cuando ustedes mencionaban los bares, que alguien dueño de un bar me contaba que el punto de reunión ahora en los bares son los partidos de fútbol. Sí. Que la gente va y mira el partido de fútbol. En cambio, por lo que ustedes relatan, los bares eran centros de conversación. Y es muy distinto una cosa de otra. Porque si uno va a ver el partido de fútbol, sigue estando solo uno, ¿no? Sí, Está solo con el partido. Claro. En cambio, en el bar que ustedes conocieron, en los bares que ustedes conocieron, el centro era la conversación. Y bueno, si ustedes van ahora, que hay partidos cada rato, pero supongo yo guardo el coche y paso por el bar Avenida todas las tardes. Bueno, cuando hay partido está lleno. Sí. Termina el partido, no queda nadie. Claro, a eso voy. Claro, es como dice Sergio, sí. Pero también eso de la reunión que se juntan los doctores, porque van a comer. Yo estaba ahí y estaba lleno el bar
unos tenían unas mesas cubiertas en reunión, que cada uno, que todos los sábados, por ejemplo, Claro. que era el que iba más cantidad, estaban ahí También los comiendo. grupos participaban de lo que llamaban peñas. Grupos generalmente de varones, me parece, ¿no? Que se juntaban determinados días en un lugar a comer y ahí tenían reuniones, larguísimas Bueno, reuniones. eso también. Sí. Había los días jueves, me acuerdo. Por ejemplo. El día jueves estaban los doctores, por ejemplo. Ah. Yo ya los conocía porque ya al llevar el diario esperaba un rato yo ahí, porque siempre, perdón, pero siempre me invitaban a tomar el café. Claro. Ellos. Pero yo nunca decía que no, porque todo era con respeto. Sí, sí, sí. No es que lo cargaban a uno, no, siéntese, señora. Bueno, era así. Y yo me hice amigo de todos los chicos, los dueños, Exacto. por ejemplo, de los bares. Otra cuestión que... Tengo una foto que estaba viendo, pues me guardo toda, y me reía porque hay una foto que estoy en el casino con los iracundos. Ajá. Bien, y es al aire libre. Y en el tejido, que habría que buscarlo ahora, los que estaban para zamparse, para entrar al coso. Sí. Y los conozco ahora, tienen como 60 años. Ajá. Bien, bueno, estaban los iracundos, venían los mejores conjuntos de Argentina, o Atlético, o al casino, ¿no es cierto? Sí, eso era algo normal. Como la Lope, ¿no es cierto?, los sábados. La López, punto de reunión. Sí, claro. Sí. nosotros con la barra nos íbamos antes y siempre hacíamos un chiste. Sí. Poníamos a Carlito Chamel y le decíamos que pusiera una botella de whisky. Entonces, claro, la gente entraba y decía, mire, estos tenía vino blanco adentro. Y uno de los nuestros un día se dieron cuenta todo porque tapó y sirvió como si fuera vino. Sí. Y claro, se dieron cuenta que no era... Seguro. Pero eso lo hacíamos para, bueno, la barra, ¿no es cierto? Pero sí, Para darse dique. nunca había problemas de nada, ¿no? De violencia o de no, agresión. no, había No. mucho respeto. Sí. Era otra mentalidad, ¿no es cierto? Otro punto de reunión de época doctor. puede ser el cine, ¿cierto? Aquello Sí, de el cine cooperativa que iba familiar y Sí. noche, matiné, familiar y noche. Y dos Sí. películas. Continúa. Sí, Bueno. no, tres películas, películas. tres películas veíamos. Y era un acontecimiento ir al cine. Sí. Iban con sí, las mejores ¿no? ropas y todo. Yo guardo el Sí. coche ahora, da la casualidad, la cochera era donde era el cine Cervantes. Ah, Y ¿Cuántos cine había en Río Tercero? bueno, estaba el cine Cervantes, sí. ¿no es cierto? Después, bueno, estaba el Casino. casino, pero del cine Cervantes me río porque cada vez que entro me acuerdo de una que hice yo. Ajá. Entré un día al matiné, Sí. en el matiné del domingo pasaban las películas del viernes. Bien, y era más barato, bueno, bien. Y entré y toda una fila, no había nadie. Yo digo, pero estos están todos parados, son locos. Y me senté hecho un duque. Estaba solo ahí. Claro. Cuando empieza la película tiraban con los gozos de billar, de tiza. Sí. Claro, me rejaron la cabeza. Claro. Por bien. eso. Otro día entro y estaba Don Fava. Esta me quedó grabada. Y digo, Don Fava, hay mucha gente. No, dice, pero siente hacia al último. Porque pasan películas cómicas. El que ríe último ríe mejor. Ajá, está bien. Porque Está tenés muy esos bien. chistes, Bueno. Don. Está muy bien. Omar y Pina, muchas gracias por venir Bueno. al programa. Y por el Muchísimas aporte. gracias. Gracias a ustedes por Nos invitarme. ayudaron mucho a recuperar el archivo, digamos. De nuestra querida ciudad. Así es. Nosotros nos Bueno, vamos gracias. rumbo al próximo bloque con más invitados para tratar de descubrir aquella ciudad que no conocimos, pero tenemos aquel relato Así oral. es. Así es. Muy bien, vamos entonces con este tercer bloque en el que estamos tratando de acercarnos a lo que llamamos la memoria viva del Río Tercero, que fue, de las cosas que sucedieron, las que no están más o las que parece que se han ido perdiendo, y recordándolas también las valoramos. Esa es la intención del programa. Para eso tenemos dos nuevos invitados. Dos nuevos invitados que son parte de nuestra ciudad, por supuesto, y que tienen en su memoria parte de lo que ha sido Río Tercero. Tito Santa, muchas gracias por venir.
Y ustedes. Dorbis Gires, muchas gracias por venir. Encantado. Bueno, habrán escuchado la charla anterior, hablamos de cómo era Río Tercero, sus características. Así que la primera pregunta va por ahí. ¿Cómo es aquella? Además han sido compañeros de promoción. Compañeros de curso. ¿Sí? Egresaron juntos en el comercial en el año 64, ¿no es cierto? Así es. La ¿Cómo octava era? promoción. ¿Cómo era ir a la secundaria en aquel momento? Era toda una aventura. Ujú. En ese entonces el comercial funcionaba en lo que es hoy la escuela Gregorio Pérez, en Claro. ese entonces, Nacional 196. Yo vivía, no sé, 15, 16 cuadras, íbamos caminando. A la vuelta, sobre todo si era en invierno, bueno, estaba la empresa de ómnibus de Don Arillo, y ese iba desde el colegio hasta el barrio Fábrica. Y iba dejando a la gente cercana a su domicilio. Nosotros comenzamos en 1960, que fue el primer año que la escuela comercial tuvo 2 divisiones de primer año. La A, en donde se daba inglés, y la B, donde se daba francés, con 40 y pico cada uno de ellos. De aquellos 80 y pico, egresamos en el 64, 22. Muchos se fueron quedando, se fueron acoplando otros que iban repitiendo distintos cursos. No sé ahora los alumnos cómo le dicen a los profesores, pero nosotros, a lo mejor el profesor tenía 20 años y era la vieja de, Claro, sí, sí. Ah, el sí, viejo de. Sigue siendo la, Sí. la ¿Sigue vieja siendo así? lengua. O se escucha profe. A ver. Sí, Sí. Y me contaban fuera de micrófono que tuvieron una gran idea cuando ya en el último año para recaudar fondos, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? Vendieron alfajores. Ah, sí, sí, bueno. vendíamos buscábamos- de todo. Sí, porque cuando terminábamos teníamos programado ir a... Y así fue, realizar un viaje a Chapadmalal. Así que, bueno, recaudábamos fondos para conseguir llegar a Chapadmalal. Se consiguieron haciendo baile, haciendo rifas, y dentro de todo pagábamos con un descuento, hicimos una gestión que la llevó a Carlos Jaime, que era compañero de curso, terminamos juntos el secundario, él hizo los trámites y pagamos un 25% de descuento, teníamos todo. Y el amigo Santa, por ser el abanderado de la escuela, tenía un 99% de descuento. Muy bien. Estamos con el abanderado. Estamos con el abanderado. Pero además trajeron una figura muy conocida en aquel momento, que era el cantante tal vez de los más importantes. Sí, sí, era uno de los más famosos, estaba el Club del Clan, Claro. y trajimos a Palito Ortega. Como no pudimos conseguir un local adecuado acá en Río Tercero, lo llevamos a Almafuerte, a la Sociedad Española. Lleno de gente. Claro, Palito Ortega era el boom en ese Claro. momento, como tantos otros, Johnny Tedesco, Jolly Land, Nicky John y demás. Y mira, chicos de secundario trajeron para Ortega. Y los, Otra, los chicos claro. de secundario. No, no, por favor. Otra de las que los recuerdo es, mientras viva no me voy a olvidar, una vez hicimos una rifa, también para recaudar fondos, de 3 pollos parrilleros. Ah, Gracias a Dios que el número del primer premio era un solo premio, no salió. No salió. ¿Por qué iban a hacer? Lo voy a confesar ahora, no sé, 3 pollitos. Muchos años después vamos a Unos pensar que cuantos eran años 3 después. pollitos chiquitos. nos integramos. No, le iba a preguntar, ustedes siendo estudiantes de secundario, ustedes y todos sus compañeros, ¿a qué edad empezaban a salir? Salir en el sentido de ir a un baile, a ver si conocían chicas. ¿A qué edad más o menos empezaba eso? Y antes, ¿qué hacían? ¿Y cómo se conocían chicas? ¿Y cómo se conocían? ¿Dónde? Se hacían los asaltos. Ah. Entonces vos, los sábados por lo general, en una casa de familia, te reunías y bueno,
uno llevaba una pizza, otro llevaba una botella de vermú y se ponía con el tocadiscos. ¿Eso desde qué edad más o menos? No, el segundo año, ya uno tenía 13, 14 años ya, eran los tradicionales asaltos que se hacían, y más si se hacían en algún, te invitaban de otra escuela, entonces conocías chicas de otras escuelas que eran, Claro. porque con las de la misma escuela estábamos cansados. Claro, todo el día. Claro. Todo el día. Entonces esa es la diversión que teníamos. Y en esos asaltos, por lo general, las chicas llevaban la parte sólida, Exacto. los varones la parte líquida. Claro. Ya estaba Muy bien. preestablecido, no Sí, hacía falta sí, ni sí, siquiera era cobrar. una norma no Me escrita. imagino que los horarios deben haber sido Ah, diurnos. sí, nada que ver. Claro. Nosotros veníamos a dormir, nosotros todavía ahora se están preparando para salir. Claro, claro. Eso cambió muy mucho todo eso. Y se hacía en una casa y bueno, estaban los padres y decían, bueno, se acabó la fiesta y Y a otra cosa. se apagaba el tocadisco y a la casa cada uno. Sí. Nos contaban recién una anécdota muy simpática que era que los domingos por la mañana muchos de ustedes, de los compañeros de ustedes, iban a ver la salida de la misa para ver justamente chicas que salían de la misa. ¿Cómo era eso? Sí, yo frecuentaba la sociedad española, me acuerdo, y ya uno tenía una edad, 16, 17 años, iba a ver cómo cuando salían de misa las chicas empezaba a las 10 y terminaba a las 11. Claro. Y era como un desfile, todas con muy bien vestidas, con Claro. su tapado y muy bien arregladas. Bueno, uno los poníamos en la vereda, era un desfile, y para Claro. nosotros era un gusto. Sí, claro, claro. Era la diversión que teníamos. ¿Hubo en algún momento una ciudad que fue, por el relato oral que estamos teniendo, mucho más esplendorosa, digamos, con las fábricas trabajando a pleno, Sí, con mucha vida social también? Sí. ¿Qué pasó si usted, digamos, piensa en esa ciudad y en lo que vino después? ¿Notan esa diferencia entre una ciudad con mucho esplendor y después una ciudad más apagada? ¿Y cómo la ven hoy? Sí, bueno, por el solo hecho de estar detrás de un comercio de aquel entonces, frecuentaban a mi comercio viajantes que hacían sede en Río Tercero, porque era una vida nocturna rica en espectáculos, los comedores trabajaban muy bien, ni hablar si había algún espectáculo, se llenaba. Siempre fue una ciudad pujante que no deja de ser atractiva ahora, pero ha cambiado muy mucho el centro de Río Tercero. Antes teníamos nosotros un profesor de dibujo que colocaba letreros luminosos y cada comercio tenía un excelente letrero luminoso que brillaba todo por la noche esplendorosa era. claro. O sea que el centro también y esa parte comercial era muy diferente. Sí, era más rico en presentación de vidrieras, en iluminación. Yo no sé si ahora los gastos fijos son muy elevados, pero antes era mucho más brillante. Claro, un centro muy atractivo. Atractivo. Muy bien. Y como decíamos recién, a pesar de que bueno, fue progresando, las calles de tierra se fueron reemplazando, el asfalto lo fue comiendo, y antes, bueno, en el comercio han pasado varias épocas, distintos gobiernos, y ha ido cambiando también, porque Claro. hoy en día la inflación y los gastos fijos no te permiten tener muchas veces distraer las luces prendidas, porque si no todo el mundo está apretando el número. Sí. Una curiosidad, en esa época, ¿qué eran las vacaciones? Porque ahora es como común, ¿cierto? Todos los trabajadores se toman vacaciones en determinado lugar, se hacen unos espacios para las vacaciones, sea donde sea, pero me parece que en esa época no era algo tan común, era No. casi una rareza, ¿no era No, así? en el caso particular, mi padre que tenía una despensa, no sé, los primeros años trabajaba de 1 de enero a 31 de diciembre. Claro. Después, bueno, comenzó a cerrar una semana, 2 semanas, pero ¿para qué lo hacía? Es decir, mi madre, mi hermana y yo
nos íbamos, por lo general, al campo de un tío, al sur, y mi papá se quedaba para limpiar. Sí, Era para ordenar el negocio. para ordenar el negocio. Eso era muy común. O sea, las familias iban de vacaciones Sí. al campo. Sí. No a lugares de lo que hoy decimos un lugar turístico. Claro. Sí. Iban al campo de un conocido, de un ¿Y qué pariente. pasaba en el balneario Río Tercero? Porque también hubo un momento que era... Oh, Sí, era la salida de todos los domingos. Ahí está. Y cuando hacía mucho calor, y nos juntábamos en una mesa con la parrilla, porque ya había previsto un asado, a lo mejor con amigos o familiares que habían venido. Y lo ideal era ir a la mañana temprano, que uno se quedara ahí a guardar el lugar, porque se llenaba, Incluso gente de afuera venía. gente de afuera. Y de aquí también hemos ido a Los Potreros, Ah, al Bajo Carranza, claro. pero claro, y donde nosotros vivíamos, cerca del río. Mi papá tenía un forá, así que en el forá nos íbamos al río, y si no, caminando. Claro. sí, hubo época antes de la inundación, que fue en el 78, creo. No, el balneario era... Arrasó con el puente. Esa. Claro, llevó el vado, pero había carpas, había casillas rodantes, había Sí. varios kioscos y había gente que iba a pasar, instalaba la carpa y a lo mejor se iba a quedar una semana o trabajaba, y en vez de venirse a las casas tenía la señora que estaba en el balneario o la familia que estaba en el balneario, iba a pasar el día al balneario. Claro. Y dormía y todo, y de ahí se iba a la fábrica. Era un lugar muy frecuentado, no había muchos vehículos también como para decir me voy a Carlos Paz como se hace ahora, o a la... Bueno, ahora... Ni la facilidad de las rutas. Las rutas, no había comodidades como... Inclusive se llevaba, inclusive llevábamos el hielo en barra, Claro. porque se compraban las barras de hielo y se ponían dentro de un fuentón donde se enfriaba la bebida. Hoy en día, Claro. bueno, las comodidades son distintas y los vehículos permiten hacer otro tipo de recorrido. Sí. Algo que se escucha muchas veces como una especie de lamento, ¿no? De tristeza, es algo vinculado con lo, digamos, con lo moral o con lo ético, que es aquello que se dan a llamar la pérdida de la palabra. Mucha gente de la generación de ustedes dicen, en aquella época había palabra, alguien que decía, vengo el martes a tal cosa o a pagarte o a cumplir con algo, sucedía. Y un símbolo de esa época, por eso quiero ver en el comentario de Ginés, que debe tener una amplia experiencia al respecto, es el tema de la libreta, Libretita. que se anotaba en una libretita sin ninguna firma ni nada. ¿Cómo era esa Sí, práctica? antes, bueno, volviendo de nuevo a los medios de movilidad, la gente venía, el colono venía con un surqui o una vagoneta y te compraba una bolsa de harina, venía todo a granel. En aquel tiempo se vendía el querosén suelto, se vendía el vino que venía en bordalesas, el aceite venía en tachos de aceite, se vendía por litro, y tenían una libreta igualito que ahora, de año a año se compraba. De año a año. De año. Cuando se levantaba la cosecha venía el colono y te pagaba. Y venían con la vagoneta y ataban, como decíamos, las calles de tierra, el caballo en unas arandelas que tenían las veredas, porque era el medio, y llenaban la vagoneta y a los 10, 15 días volvían, porque no había otro traslado, otro medio de movilidad. Claro. Así que, y te pagaban a la vuelta del año y vos cobras, la inflación nada que ver con lo Claro, que es claro. ahora. A la vuelta del año sería impensable. Claro, y todavía te pedían la chapa. Ah, Que la famosa chapa. la chapa quedó en el olvido, pero la chapa era, cuando te pagaban, Sí. una botella de grapa Sí, Montefiore. en el caso ah, de mi papá, cuando pagaba la libreta, adentro le ponía por lo general una golosina. Ajá. Entonces, si venía el cliente con el chico, chocho se iba el chico porque se iba con los caramelos o chupaleta o alguna golosina en general. La chapa. La llama. Claro. Pasó la historia. Otro aspecto que me parece interesante es que hoy cuando uno habla de autoridad o de las autoridades de una ciudad, de una provincia, casi siempre se refiere a las autoridades políticas.
Y en aquella época, ustedes me dirán si era así o no, había otras autoridades, sobre todo en los pueblos más chicos, que no eran las autoridades políticas, era la maestra, el doctor, el comisario, El cura, ¿no? ¿por qué no? El cura, Claro. a veces. El ¿Puede jefe ser? de ¿Lo han correo. vivido eso? Jefe el jefe de correo, estación, el jefe del correo. Ajá. O Y que a tenían todos. que decidir algo, preguntarle a la Sí, maestra. No, sí, así era. Sí. Así era. Sí, sí, sí. Y inclusive se respetaba todo el mundo. Tenías un cargo y lo respetaba. Che, vamos a invitarlo al jefe del correo. Ah, Vamos a por invitarlo. ejemplo. O pasaba el policía. Claro. Pasaba el policía y era. Che, vos sabés que el policía estábamos jugando al fútbol, la pelota en la calle y los retó. Che, le hacías caso. Hoy se perdió todo eso, no. No. Sí, casi que al revés. Sí. ¿no? Sí. Es No que le dieron el apoyo del policía. antes había derechos, Ajá, pero también obligaciones. claro. Yo creo que ahora hay derechos nomás. Ujú. De obligaciones, bueno, que las cumpla otro. Las responsabilidades. Eso. Sí, claro. Eso. Los lugares de encuentro con el que hablamos también en el Sí. primer bloque, también coincide en esto de que los bares eran lugares de sociabilización. Me imagino también que los clubes, Sí. plazas, ¿dónde Sí. se encontraba era, la gente? Era famosa en ese entonces la vuelta del perro. Ah, claro. Es decir, era mejor en el auto dar una vuelta a la manzana. Vélez Sarsfield Libertad. Sí. Como fue que otra cosa que se ha perdido, los carnavales y los corsos. Claro, eso, claro, sí, sí. Allá en el barrio, los grandes por un lado y los chicos por otro. Ujú. Me acuerdo, los grandes eran dos cuadras de la calle Libertad, el 600 y el 700. Ajá. Recuerdo muy bien, los hombres estaban capitaneados, entre comillas, por don Cristóbal Parra, Ah. el sargento Parra, y las mujeres por doña Catalina de Prono. Eran como batallones. Sí, era con baldes Claro. y nadie se enojaba. Yo recuerdo gente Por otro lado, subida a los los techos tirando. Claro, sí, Sí. también, ¿no? Sí. Por otro lado, los chicos, Ah, con el pomo, las bombitas, se pasaba pipí cucú, como se sí. decía. Es decir, era una felicidad. Claro. Esa, compartir Sí, esa sí, especie sí, de sí. fiesta. Y Sí. bueno, y los corsos, Claro, después se organizaban corsos, Sí. claro, comparsas, etc. comparsas, con carrozas, Ahí había un personaje. don Cherveto. Claro. Y las carrozas competían, por lo general, Claro. 9 y Atlético. Ah, sí. Yo recuerdo en el taller de don Antonio Maschio, ahí se hacían las carrozas, y recuerdo muy bien el barco pirata, el canario triste, eso no me voy a olvidar, Grandes carrozas. grandes carrozas, y 9 por su lado, casino por otro, algún centro vecinal, Claro. y eran varias carrozas, ¿Quién y era daban don la vuelta Cherveto? por la Libertad, y volvían a dar la vuelta después de haber recorrido la Vélez Sarsfield. Lo que no recuerdo era si llegaban hasta Sarmiento o hasta Fray Justo. Claro. Y un jurado determinaba el ganador. Claro. Sí, o elegía la reina también. Claro, que y la llevaba cada reina, carroza. porque las carrozas llevaban la reina. Y después de los corsos se iba cada uno a su club, digamos. En mi caso yo iba a 9 de julio, los de Atlético iban al Atlético y se competía quién llevaba más gente, viste Ah, que se Era hacía el por baile clubes, de carnaval. corso, no por barrios, por clubes. Por clubes era. pero se hacían los bailes la misma noche cada club, ¿no? Así sí, que sí, sí. había una disputa hasta en la parte de corsos, De corso. de bailes. ¿Quién Claro, llevaba más claro. gente? ¿Y quién era don Cherveto, que lo nombraron recién? Sí, Era un personaje que siempre se disfrazaba de algo. sí. Recuerdo uno de los más conocidos, domador de suegra. Es decir, él se había puesto algo detrás y algo adelante, y él iba como, estaba la suegra ahí, y él Ah. como con un látigo domándola. Mira vos. Con poco los divertíamos, Siempre- estábamos sí. todos conformes y Y se la jugaba pasábamos muy bien. con Sí. la serpentina, el papel picado, las matracas, los pomos, la nieve loca.
Y disfrazados que pasaban. Sí, todo el tiempo sí, pasaban sí. gente disfrazada. Por lo general, Sí. el disfraz más común era el de indio. Ah, Así, era el más usado. sí, El claro. disfraz de indio. claro. Y otra cosa que ha perdido, se está perdiendo también, son las kermeses. Ah. Yo me acuerdo que recién hablaban de la Sociedad Española, siempre las tradicionales kermeses para el 12 de octubre, que era la Semana de la Raza. Entonces ahí se organizaban kermeses que duraban a veces una semana y eran muy concurridas. Claro, claro. Y les iba a preguntar, ¿dónde se guitarreaba? Ah, bueno, Si a alguien le gustaba la guitarra o el Sí. folclore, etcétera, En mi ¿dónde iba? caso, ¿Dónde tenía yo que ir? tengo amigos que les gustaba la guitarra y, bueno, los reuníamos a comer un asado y yo algo tocaba el bandoneón. Pero se hacían domicilios particulares. Sí, en domicilio. Ah, no en los bares, por ejemplo. No, las peñas siempre existieron, así, pero en los clubes, pero no son, nosotros los reuníamos, el grupo teníamos 10 o 12 para comer asado y bueno, y guitarreaban los amigos y íbamos a la casa de un señor que enseñaba folclore y tenía un conjunto, así que 2 por 3 los reuníamos, pero no en los clubes. Los clubes habrán organizado sus peñas, pero cada uno por su lado, siempre. Hace rato que se juntan los grupos folclóricos. Eso no ha variado mucho. Eso no ha variado. Otra cosa que se ha perdido es fruto del modernismo, Sí. digo yo, las fogatas. Ah, Las fogatas de San Juan y San Pedro y San Pablo. sí. Era juntar yuyos, que abundaban en ese entonces, esos espinillos que con el viento rodaban. Sí. Y bueno, se juntaban en un baldío, siempre había alguien cuidando de que no vinieran de otro barrio a robarte los yuyos. Ah, mira, ¿y eso se hacía para qué época? El 23 a la noche de junio San Pedro, por San Juan. San Juan. Y el 28 a la noche por San Pedro y San Pablo, que es el Y 29. se prendían ahí en... Se prendían ahí los grandes, por supuesto los grandes, y nunca faltaba tirar una batata, cosa que cuando se apagara todo el fuego, esa batata ya estuviera cocida. A punto, claro. A punto y ahí la comíamos. ¿Y no se hacían muñecos también, puede ser, para quemar? No, yo no, particularmente no recuerdo. Ya ha pasado mucho, ya no se estila más ese tipo de lugares, no sé. Acá no, pero sé No, que no sé. en el norte sigue, en un lugar, este año casualmente... Sí, la quema de muñecos es Sí, parte sí, del sí. folclore. Sí, sí, sí. No, Sí, acá no Acá se perdió recuerdo la que se haya costumbre. hecho. Claro. Y ustedes como ex compañeros de la misma secundaria, ¿también se acostumbraba a volverse a reunir la promoción, los que egresaron juntos se reunieron muchas veces? Sí. Hemos sido, yo creo, sin vanagloriarnos, una de las pocas promociones que hasta no hace mucho, cuando ya unos cuantos partieron, que nos reuníamos todos los años. Nosotros terminamos 22. Esos 22 primeros años, después de egresado, nos reuníamos, por lo general para el verano, en la casa de alguno, y llevábamos una botella de champán. La firmábamos todos los presentes. Cuando cumplimos los 22 años, hicimos la gran fiesta en 9 de julio. Invitamos a todos los profesores, a compañeros de otras promociones, a la familia. Fue una fiesta. Previamente habíamos hecho una clase alusiva. En ese entonces el comercial funcionaba en la avenida San Martín, más o menos frente al Banco Córdoba. Sí. Ahí hicimos una clase alusiva. No sé si antes o después de eso fuimos al cementerio a rendir homenaje a los compañeros que habían fallecido hasta esa época. Y después nos hemos seguido juntando. Pero lamentablemente quedamos la mitad. La menos mitad. de la mitad. Claro. Sí. ¿Cómo ven hoy la ciudad de Río Tercero? ¿Cómo la transitan? ¿Les gusta la ciudad de Río Tercero hoy? Bueno, yo digo que sí. Yo, como le comentaba a Sergio días pasados, estuve 50 años en Córdoba, fui a terminar los estudios y me quedé a trabajar allá. Venía regularmente. Y
a fines del 2019 volví a Río Tercero. Yo digo que ahora Río Tercero es mi lugar en el mundo. Bien. ¿Y qué le gusta más de la ciudad? La ¿Qué cosa? tranquilidad. Ah, la tranquilidad. La tranquilidad. Ujú. Y después que acá tenemos todo cerca. Ajá. Si bien está bien expandido, pero tenemos todo cerca. Podemos ir de un lugar a otro caminando. Allá en Córdoba, si no tomás sí. un Sí, ómnibus, sí, sí. Y Difícil. Norby, que vive en el centro del centro. Centro. Escucho la queja que no hay lugar para estacionar, justamente seguro, eso. seguro. El estacionamiento es una cosa que... Pero estamos mal acostumbrados. Si no paramos frente del consultorio, Sí, frente sí, sí. del comercio tal, Es o verdad. no, tenemos que, cuando tenés que caminar un poco, ¿qué vas a hacer? ¿Pero te gusta la ciudad? Sí, sí, no, yo de acá nací en la avenida San Martín y he cambiado de local, me he corrido unos metros nada más, pero voy a morir ahí porque lugar. no me cambiaría, no me iría del Río Tercero porque por suerte, qué sé yo, uno tiene sus raíces aquí, he hecho los estudios, yo no seguí en Córdoba, yo terminé el secundario y me quedé en el comercio y por suerte tengo mis clientes son mis amigos. Claro, y la ciudad es tu casa. Es mi Tu casa. casa grande, Exactamente, claro. sí. Yo del Río Tercero no me iría. Así es. yo voy a agregar Sí, que aparte de haber vuelto al Pago, sí. volví al barrio Ah, de la niñez, de la juventud. Entonces, estoy a mis anchas ahí. claro. Está bueno. Bien. Norbis y Tito, Bueno. muchas gracias por esta visita. ¿eh? Bueno, Gracias a muchísimas ustedes por la gracias. invitación. Gracias a Nos ustedes. nos han traído un cúmulo de recuerdos y de vivencias que es lo que nosotros intentamos convertir en archivo. Me alegro Eso. mucho. Gracias. Bueno, Y pudimos ver por el ojito de la memoria, por Sí. a través de ese trasluz de la historia, cómo era ¿cómo era la ciudad. La ciudad que no vivimos, claro. Nosotros nos reencontraremos seguramente en el próximo programa de La Ciudad en Cuestión. Muchísimas gracias.